8. Amén. Que Dios les bendiga nuevamente a todos. De verdad que estar casi en el infierno allá afuera, 104 grados Fahrenheit, y venir a la casa de Dios, estar de rodillas en lo fresquecito y todavía ser refrescados por la presencia del Espíritu Santo, no hay nada más que pedirle a Dios. Amén. Se siente uno ligerito, se siente uno renovado, se siente uno lleno de Él. Así es que le damos muchas gracias a Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Cuando lo tenga, se puede poner de pie si es tan amable. El libro, si son tan amables, el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Y dice así, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué? Anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba ¿qué? Atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran ¿qué? Gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía ¿qué? La magia en aquella ciudad, y había ¿qué hecho? Engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre ¿con quién? Con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba como atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pueden sentarse. En el versículo 1 dice que y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, y desató una gran persecución a la iglesia. Diga conmigo: en medio de la persecución. No, pero con ganas. En medio de la persecución, a pesar de la persecución, y aunque venga la persecución, Dios no va a dejar de moverse. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso, Señor. Amén.
Dios no va a dejar de moverse. Dios no va a dejar de manifestarse. Dios no queda intimidado o no es intimidado por nuestras persecuciones, por nuestros problemas, por nuestras situaciones. No hay nada quien lo pueda o que lo pueda detener. ¿Alguien dice amén? Así es que va a haber momentos en nuestras vidas que nos vamos a sentir perseguidos, que nos vamos a sentir atacados, que nos vamos a sentir acorralados, que nos vamos a sentir amenazados por diferentes circunstancias en nuestras vidas, pero que en ningún momento en esas ocasiones se nos ocurra pensar que Dios no está en el asunto. ¿Alguien dice amén? Dios se mueve y se seguirá moviendo a pesar de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de nuestras aflicciones, de nuestras persecuciones, de nuestro martirio. A pesar de lo que sea, Dios seguirá moviéndose y con más poder. Amén. Entonces, a pesar de la persecución, Dios sigue moviéndose y Dios sigue mostrando su gloria. Ahora también eso nos habla y nos enseña que si tenemos el poder de Dios y si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, eso no significa ni quiere decir que todo va a estar bien. Al contrario, mientras más buscas, más se empeora la guerra. ¿Alguien dice amén? Mientras más te preparas, más problemas van a suceder. Más situaciones adversas van a pasar, porque el enemigo lo que quiere es mantenerte alejado de tu búsqueda de Dios. Va a venir el desánimo, va a venir la tristeza, la soledad, los problemas, las enfermedades, con tal de que tú te permanezcas sin buscar de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Yo les quiero decir algo, sin importar cómo estés, lo importante es hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Si esperas a que las condiciones a tu alrededor sean perfectas para hacer lo que Dios te ha encomendado, nunca va a suceder. Esa era la mentalidad que yo tenía y que Dios me renovó. Yo decía, cuando yo vea más asistencia en esta reunión, entonces voy a implementar esto, entonces voy a implementar lo otro. Y Dios me dijo, si esperas hasta que las condiciones sean perfectas a tu punto de vista, no va a suceder nada. Lo importante es empezar. Y en el camino Dios se va a seguir moviendo. Lo importante es arrancar. Lo importante es hacer la obra que Dios nos ha encomendado, cumplir el llamado y el propósito que Dios nos ha dado. Y Dios se va a mover en el camino. ¿Alguien dice amén? Y eso exactamente estaba haciendo Felipe. Y miren que Felipe no era un apóstol, era un discípulo. No era parte de los 12, pero igual Dios lo había llenado del poder de su Espíritu Santo. Le había dado dones de evangelista. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando hagamos un break de clases de seminario bíblico, vamos a tener la clase 301 nuevamente, donde hablamos de dones y los explicamos cada uno. Pero los dones ministeriales por lo regular vienen acompañados de dones de poder de acuerdo a la necesidad del don ministerial. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mayoría de evangelistas tienen dones relacionados a señales, a milagros, a sanidades. Porque al momento de evangelizar, ese mensaje queda demostrado a través de esos dones de poder. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso es que ustedes ven evangelistas haciendo cruzadas, los enfermos son sanados, los paralíticos son levantados de las sillas, los sordos escuchan. Porque por lo regular, cada don viene acompañado de esas necesidades ministeriales. Recuerden que Felipe era evangelista y llegó a Samaria. Diga conmigo, a Samaria. No, pero con ganas, a Samaria. Los que están leyendo el libro de Lucas saben, si no me equivoco, fue ayer o antier, que leímos que nuestro Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos. Fue anoche, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Sanó a 10 leprosos
El evangelista Lucas relata que solamente uno de esos 10 regresaron. ¿Alguien dice amén? Es más, déjenme ir al libro de Lucas porque eso está interesante. Les di una enseñanza a mis niñas sobre lo que se tiene que hacer cuando Dios hace algo en tu vida. ¿A cuántos Dios ha hecho algo en sus vidas? ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Precisamente fue el de anoche, ¿ok? La lección, la lectura de anoche. Vamos por favor a Lucas 17, 13. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo les dije a mis niñas, y hoy quiero compartirles ese mensaje, esa enseñanza a ustedes. Yo les decía a mis niñas, cuando tú te encuentras en una necesidad, cuando necesitas que Dios te ayude en algo, cuando estás llena de temor, llena de miedo, cuando está pasando algo en tu vida, a quien tienes que acudir, y la mejor persona y la más poderosa para ayudarte es Cristo Jesús. La lepra era una enfermedad que nadie podía curar, era incurable. No había medicina, estaban apartados, estaban alejados. Pero ellos hicieron lo correcto. En lugar de ir a alguien más buscando ayuda, fueron delante de ¿quién? De Cristo Jesús. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron ¿qué? Limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió ¿cómo? Glorificando a Dios a gran voz. Yo les decía a mis niñas y quiero compartírselos con ustedes, cuando Dios ha hecho en tu vida, cuando Dios ha contestado una oración, no solamente puedes quedarte así. Debe de haber algo que se llama gratitud, y la gratitud se expresa a través de glorificar ¿a quién? A Dios. ¿Cómo? A gran voz. Le digo, por eso es que cantamos, por eso es que damos gritos de júbilo, por eso es que aplaudimos, por eso es que saltamos, porque grandes cosas hace Dios cada día y cada semana con nosotros y en nosotros. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor. Entonces, si Dios ha obrado en tu vida de una manera maravillosa, ¿qué tienes que hacer tú? Volver a los pies de Jesús y glorificarle a gran voz. ¿Alguien dice amén? Pero no solamente eso. Versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole. Cuando Dios ha hecho algo en tu vida, tú haces dos cosas. Glorificas a Dios a gran voz y le adoras y le agradeces postrado delante de sus pies. Wow. Les digo, por eso es que pasamos al altar. Por eso es que nos ponemos de rodillas, porque tenemos un corazón agradecido. El simple hecho de tener techo y comida ya son razones para postrarnos delante de sus pies en tierra, dándole gracias. Y luego les digo a mis niñas, y hoy quiero que ustedes lo mediten. Mire lo que dice Jesús. ¿Qué dice? Y ese era. ¿Por qué usa esa expresión nuestro Señor? Porque no se lo esperaba. Era probable que los de la casa, los israelitas, los judíos, vinieran con esa actitud de agradecimiento, de adoración, de glorificación a Dios, pero ni uno de los de la casa de su pueblo regresó a darle gracias, sino que regresó un samaritano, gentil. Les enseñé a mis niñas lo que son los gentiles, los gentiles. Gente que no somos del pueblo de Dios, pero que su gracia y su misericordia nos alcanzó y nos escogió y nos libró y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Diga conmigo, y ese era, desde los tiempos de Jesús, los samaritanos estuvieron más abiertos
al mensaje del evangelio que el mismo pueblo de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy hablaba con un pastor, con el pastor de Elevation Point, el pastor Dustin, y le decía: ¿y cómo va tu iglesia? Dice: bien. Me dice: si regresara la gente que todavía está online por la pandemia, tendríamos que hacer 2 servicios porque la mayoría de gente es nueva. Y dice: pero yo no veo la pandemia en ningún lugar, solamente en la iglesia y entre los cristianos, los que se supone que debemos de estar llenos de fe. ¿Me siguen hasta aquí? Y le digo: el problema es que la pandemia para el cristiano no existe en ningún lugar más que en la iglesia. A la iglesia no van por la pandemia, pero en todos otros lugares sí van. Dice: pues increíble, pero cierto. Se encuentra más fe en gente que acaba de conocer a Dios que gente que tiene mucho tiempo conociendo a Dios. No siempre, pero en muchas ocasiones es así. Dile al que está a tu lado que no te pase así. ¿Alguien dice amén? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? A veces pensamos que Jesús o que Dios no se da cuenta de nuestras actitudes cuando Él interviene, pero lleva una cuenta absolutamente de todo. Ustedes saben que cuando nosotros seamos llevados a la presencia de Dios, hay un libro. El apóstol Pablo dice que cuando seamos llamados a la presencia de Dios, nosotros los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un tribunal, un juicio, no para ver si somos salvos o no, sino para ver nuestra recompensa. Y hay un libro en el cielo, en el paraíso, en el cual se escriben todas y cada una de nuestras obras. Y dice que cada uno seremos juzgados según sean nuestras obras, sean buenas o sean malas. Hay un registro en el cielo de todas sus obras. Incluso nuestro Señor Jesús dijo que tuviéramos cuidado aún de nuestras palabras, que no salieran palabras corrompidas de nuestra boca. Por eso es que no decimos groserías y malas palabras y albures y obscenidades, porque de toda palabra que sale de nuestra boca vamos a ser ¿qué? Juzgados. Entonces hay un registro de todas las cosas, y lo único que está haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí en Lucas es mostrándonos que lleva un registro. Que no fueron 10 los que fueron sanados. No nada más dijo: hey, vean sanos, los contó. ¿Me siguen hasta aquí? Por si ustedes piensan que pasamos por desapercibidos, no. Así es que cuando nosotros estamos en la casa de Dios y nos hacemos como los incógnitos y estamos viendo y ya que vemos que no hay trabajo que hacer, vámonos o antes de que empiece. Hay un registro y Dios se da cuenta de absolutamente todo, aún la actitud del corazón. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este que, diga conmigo, gloria a Dios por los extranjeros, que somos nosotros y aún así hijos de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Diga conmigo, era samaritano. En el libro de Hechos, después de este pequeño paréntesis que estoy seguro fue de gran bendición, ya con eso pudiéramos terminar el estudio. ¿Qué hace una persona que ha recibido alguna ayuda de parte de Dios? Regresa a Él y le glorifica a gran voz, y postrado a sus pies le adora y le agradece. ¿Se imaginan cómo serían nuestros servicios si nosotros entendiéramos esos pequeños versículos?
Yo estoy orando mucho a Dios y les pido que me ayuden a orar. Yo le ruego a Dios que traiga en nuestra iglesia sed y hambre de Él, humildad de corazón, pasión, entrega, gratitud, que se nos haga tan fácil ponernos de rodillas de Él y adorarle y levantar nuestras manos, que traiga sed y hambre y una necesidad profunda de Él, porque el que se humilla será. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero necesitamos ser un pueblo que se humilla. ¿Alguien dice amén? Yo les animo para que este próximo domingo ustedes practiquen eso que hemos aprendido hoy: venir a los pies de Jesús y adorarle con todo nuestro ser lleno de gratitud. Amén. Y luego dice que le predicó a los samaritanos. Ellos vieron las señales, los prodigios, pero había un hombre llamado ¿qué? Simón. Diga conmigo, Simón. Y este Simón había engañado por mucho tiempo ¿a quién? Al pueblo. Diga conmigo, al pueblo. Y los había engañado con sus magias. Y aquí viene algo bien importante. La iglesia de hoy en día tiene que tener mucho cuidado, porque Satanás tiene el poder de disfrazarse como ángel de luz. ¿Me siguen hasta aquí? Y dice que si fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Este Simón hacía tantas cosas que tenía al pueblo engañado, pero vino la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, y les abrió los ojos. Porque el Espíritu Santo, a través de su palabra, es el que recorre el velo de nuestro entendimiento para que nos resplandezca la luz de su evangelio. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Así es que cuando ustedes vean a una persona engañada, ustedes tienen que tener esta frase en sus mentes. Diga conmigo: a la luz de la palabra. ¿Alguien dice amén? A la luz de la palabra. Cuando viene la palabra, te ilumina, te saca de ese engaño, te permite ver, te quita la ceguera espiritual y te resplandece la luz de su evangelio. Porque el evangelio es luz. ¿Alguien dice amén? Y dice que era engañada a las personas. Y eso está sucediendo mucho en la iglesia de hoy en día. ¿Y saben por qué viene esa magia y ese engaño? Por el deseo de dinero. Diga conmigo, dinero. Y manipulan a las personas y las engañan. Se disfrazan como ángeles de luz y engañan al pueblo, buscando ganancias deshonestas y buscando enriquecerse a través de la fe de muchas personas. Llegó tanto Simón que estuvo dispuesto a ofrecer dinero por el don del Espíritu Santo. Y con tristeza y dolor en mi corazón hoy quiero decirles que hoy en día hay personas que están dispuestas a dar dinero por palabra, a dar dinero por Espíritu Santo, a dar dinero por presencia de Dios, cuando lo único que necesitan es venir a los pies de Cristo y recibir todo eso. A mí me asusta ver videos donde los predicadores, especialmente esos que se hacen llamar apóstoles, que no lo son, con mucho respeto lo digo, pero es una verdad bíblica, vienen y dicen: pacta esa palabra, y la gente corre y tira dinero en las gradas del altar. Pacta esa palabra, y deberías de estar pactando con esa palabra. ¿Ustedes de verdad creen que la palabra de Dios se deba de vender? ¿Cuánto cobraba Felipe por predicar la palabra? Nada. ¿Cuánto cobraban los apóstoles por orar por alguien, por ministrar a alguien? Nada. ¿De dónde sacó Simón que podía comprar el don del Espíritu Santo?
del deseo de poder. Diga conmigo, deseo de poder, fama. Se había convertido, pero el hecho de que estés convertido no significa que no tengas cosas que arreglar. Siempre hay cosas que arreglar en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Dice que los apóstoles imponían las manos, las personas eran llenas del poder del Espíritu Santo. Y les dicen los apóstoles que tu dinero perezca. ¿Ha escuchado algún apóstol de hoy en día que diga que tu dinero perezca contigo? Al contrario, venga, mientras más mejor. ¿Dónde están los de 5,000? ¿Dónde están los de 2,000? ¿Dónde están los de 1,000? Los de 500, los tenis, las agujetas. Ya me fui al extremo. Estos apóstoles, los apóstoles verdaderos, no les importaba el dinero. Si no, ellos hubieran dicho, hey, aquí hay buen negocio. Les importaba que la gente conociera a Cristo, el Cristo que cambia y que transforma las vidas. Y les dicen que tu dinero perezca contigo, porque has tratado de comprar la presencia de Dios, y la presencia de Dios no se puede comprar ni se puede vender. Lo único que has mostrado es lo que hay en tu corazón. Debes de arrepentirte de esta tu maldad para que quizá a lo mejor Dios te perdone, porque lo que hay en tu corazón es hiel de amargura, y en prisión de maldad veo que estás. Diga conmigo, el amor al dinero. Diga conmigo, en prisión de amargura está la gente. Nosotros tenemos que cultivar algo en este país que se llama contentamiento. ¿Alguien dice amén? Porque en este país, mientras más tienes, más quieres. Y mientras más tienes y más quieres, menos disfrutas la vida y menos feliz eres. Yo he visto niñitos felices jugando en un video con tierra y lodo debajo de la lluvia en nuestros países, que un niño que tiene el iPad último modelo en este país. No, y enojado porque quiere otra cosa. Tú les preguntas qué quieres para Navidad y ya no saben qué pedirte porque los tienen todo. ¿Se ha dado cuenta de eso o no? Los consentimos y les damos todo. Si tienen papás y si tienen abuelos, peor todavía, porque el abuelo quiere darles todo. ¿Verdad que sí? Y ahí es donde los hijos preguntan, ¿por qué así a mí no me trataste como tratas a mi hijo? Porque el abuelo se transforma, la abuela se transforma. Todo lo que no le dio a los hijos se los da a los nietos, porque quiere consentirlos. Y está bien, no está mal. Hay que seguir haciéndolo, pero siempre con el mensaje y el consejo de la palabra de Dios por delante. ¿Alguien dice amén? Si nosotros no tenemos cuidado en este país, la ambición, el hambre por el dinero nos puede desviar, y eso Dios no lo quiere. ¿Alguien dice amén? Entonces les pidió que oraran por él. Entendió que el don de Dios, el Espíritu Santo, no se compra ni se vende. Entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Diga conmigo, a través de la búsqueda. Cada uno de nosotros sabe cuando el Espíritu Santo le toca, porque a cada uno de nosotros nos toca diferentes. Yo, por más que quiero, le he dicho a Dios, Dios mío, ¿será que me puedes tocar de otra manera? ¿Será que puedo disfrutar de la presencia de tu Espíritu Santo de otra manera? Porque a mí me toca a través del quebrantamiento. Un deseo, unas ganas tan profundas de llorar y derramar mi corazón, pero así a moco abierto, y a veces me da pena. Se los digo de verdad, porque soy una de las personas que me enseñaron que los hombres no lloran. Mi esposa me dice, es que tú no tienes sentimientos, es que tú no tienes emociones. Le digo, sí tengo, pero come on, hay que llorar por cosas que valgan la pena, no por cualquier cosa. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios me toca, no me puedo contener. Soy como un niño en sus brazos, y Dios me quebranta, y a veces le digo, tócame de otra manera, Señor. Pero no ha querido tocarme de otra manera.
Yo no sé de qué manera Dios le toque a usted. Lo único que sé es que el que busca le encuentra. El que llama se le abre. El que toca la puerta se le abre. Entra a Él, cena con Él y Él con usted para tener un tiempo de comunión, de intimidad con el Espíritu Santo. ¿Qué necesita un corazón contrito y humillado? Sed y hambre de su presencia, una necesidad profunda de Él. Es todo lo que necesita para que el Espíritu Santo de Dios le llene. Y cuando el Espíritu Santo de Dios le llene, no saque ventaja. No diga es por mí. No busque que su nombre sea reconocido. No busque que su fama sea la reconocida, sino que sea el nombre de Cristo Jesús, el dador de todas las cosas, el que sea glorificado. ¿Alguien dice amén? Cuando alguien trate de echarle flores y le diga, es que cuando fulanita o fulanito de tal, el hermano o la hermanita tal, oraron por mí, sentí una paz en mi interior y que Dios bendiga a la hermanita y que la hermanita aquí, la hermanita allá y el hermanito aquí y el hermanito allá. Cuando usted piense y vea que eso se está saliendo fuera de control, dígale a las personas, mira, me da mucha alegría que yo haya sido un instrumento en tus manos. Pero ya no digas el hermanito, la hermanita aquí. Mejor di Dios a través de mi hermano. Mejor di Dios a través de mi hermana. Mejor di el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque corremos un terrible riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El pecado de Satanás, el orgullo y la vanagloria. El nombre que siempre debe de ser glorificado es Cristo. Y cuando Dios le use en cualquier área, a través de un consejo, a través de una orientación, a través de lo que sea, usted dele la gloria a Dios siempre. Usted tiene que aprenderse una palabra, bueno, una par de palabras. Cuando alguien diga algo, que gracias, que esto, que qué bonita palabra, qué bonita reflexión, qué bonita lectura, usted siempre diga, a Dios sea la gloria. Diga bien fuerte, a Dios sea la gloria. Imagínense si los pastores o predicadores de hoy, todos y cada uno de nosotros fuéramos usados como los apóstoles, ¿dónde estaría el evangelio? Si a farsas la gente engaña, imagínense con cosas reales. Y los reales nadie los toma en cuenta. ¿Me siguen hasta aquí? Yo creo que Dios sana todavía. Aún malestares pequeños que el médico no ha podido hacer nada contigo, Dios lo hace. ¿Alguien dice amén? Porque la mano del poder de Dios no se ha cortado. Él sigue haciendo milagros. Él sigue sanando. Él sigue haciendo maravillas. ¿Alguien dice amén? En una ocasión, yo les he contado antes, yo venía con un dolor de estómago, un malestar en el estómago. Había ido al doctor, me habían hecho estudios, me habían hecho exámenes, no me salía absolutamente nada. Y bien me recuerdo que en una vigilia, antes de que yo fuera pastor, un hermano que ni siquiera predicaba llegó, se me acercó, oró por mí. Estábamos haciendo oración por los enfermos. Nos dijeron ore por alguien para que Dios le sane. Esta persona se acercó a mí me dijo, y dijo, Señor, cualquier enfermedad que tu siervo tenga, te ruego en el nombre de Jesús que lo sanes. Yo tranquilo, seguí en el culto, en la vigilia. Cuando yo reaccioné, me tocaba y me tocaba. Y ese dolor que había traído por semanas, ese malestar que había estado ahí, que había ido al médico, que había tomado medicina, ya no estaba. Se los digo de verdad, me quedé sorprendido, pero sorprendido con gratitud, no como la viejita de la mano seca. Ay, el Señor me sanó, no lo puedo creer. Y otra vez se le volvió. Con gratitud, de verdad. Yo decía, ¿cómo es posible que aún en las cosas que pudieran ser tan sencillas, Dios se manifiesta y muestra su poder?
Así es que cuando traiga un dolor de cabeza, un malestar, va al médico, toma medicina, no dude en pedirle a Dios. Dios sigue haciendo milagros y Él se lleva toda la honra y toda la gloria. Él es su Padre celestial. ¿Alguien dice amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante entonces. El eunuco etíope, versículo 26. ¿Lo tiene ahí? Un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén. ¿A dónde? A Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, etíope, país Etiopía, eunuco, su labor, su trabajo, ¿ok? Funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Diga conmigo: aparte de todo, tesorero. Y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta ¿qué? Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Vamos bien hasta ahí? Nos vamos a ir por pausas para irlo desglosando y sacar la riqueza de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Vamos al libro y luego a lo que yo traigo extra. Página 291. El eunuco era un oficial de la corte etiópica y probablemente un prosélito que volvía de su peregrinación a Jerusalén. La entrevista de Felipe con este hombre sirve para ilustrar los diferentes principios que actúan en el crecimiento de la iglesia. Como en el caso de los samaritanos, el viejo fondo racista y los prejuicios fueron vencidos. El ministerio encaminado a un solo individuo demostró ser tan importante a los ojos de Dios como el que tiende el avivamiento de masas. Y el método de predicar a Jesús desde el escenario del Antiguo Testamento probó resultados efectivos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, primera enseñanza de acuerdo al escritor del libro: para Dios es tan importante la multitud de almas en un evento donde vienen multitudes, una cruzada, un congreso, lo que sea, como un alma. Ahora, eso ya no le hace sentido a los predicadores de hoy, porque ellos nada más quieren ir a donde hay multitudes. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué será? Si de acuerdo a la palabra de Dios, para Él es igual de importante una multitud de almas que una sola alma. Felipe venía de un avivamiento en Samaria. Y entiéndase por avivamiento las almas viniendo arrepentidas a los pies de Cristo, creyendo en el mensaje del evangelio. Multitudes, hombres y mujeres, se bautizaban. Creían, escuchaban, se bautizaban. Y ahora le manda a una sola persona. Hoy ya no pasa eso. ¿Cuántas personas va a haber? 15. No, búscate a alguien más para predicarles a 15. ¿Me siguen hasta aquí? Ojo aquí: cuando Dios te mande a predicar el evangelio, no importa si hay 10, si hay 15, si hay 1, si hay 1000, 2000, 20,000. Para Dios, alma es alma. ¿Alguien dice amén? Aún la más perdida que tú veas es un alma que necesita salvación, que necesita de Cristo. ¿Me dicen amén? All right. Entonces, las enseñanzas que traje aparte, ¿vamos bien hasta ahí? Número 1, diga conmigo: Dios habló. No, pero con ganas. Dios habló, Felipe escuchó y Felipe se movió. 3 cosas cuando Dios habla, o 2 cosas deben de suceder cuando Dios habla.
Cuando Dios te habla tienes que escuchar e inmediatamente ponerte en movimiento. Porque hay gente que escucha a Dios, pero que no se pone en movimiento. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando Dios habla, el pueblo escucha y obedece a su voz. ¿Vamos bien? Felipe escuchó y obedeció la voz de Dios tal y como se le dijo. Dile al que está a tu lado: aprende a seguir instrucciones. ¿Alguien dice amén? Y más cuando se trata de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Todo lo que Dios hace lo hace con orden. Él dijo: acércate a ese carro. Ojo aquí, en muchas ocasiones usted tiene que estar pilas. No es que usted sea metiche, pero tiene que observar todo y escuchar todo. ¿Alguien invitó a Felipe a esa conversación o a esa lectura? El Espíritu Santo nada más. Pero dice que escuchaba ¿qué? Que estaba ¿qué? Leyendo el profeta Isaías. Dile al que está a tu lado: acércate. ¿Saben por qué la gente no escucha del evangelio hoy? Porque no nos acercamos a ellos a predicarles. Alguien escribió una quote, se la mandé a mi hermano hoy, me pareció muy interesante y se las quiero compartir. Edmund Burke dijo lo siguiente: para que triunfe el mal, diga conmigo, para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada. Wow, qué gran verdad. Para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada. Para que el mal se siga expandiendo, no hagamos nada. Para que ataquemos y contrarrestemos el mal con el bien, tenemos que acercarnos, escuchar con atención, acercarnos y predicar el mensaje del evangelio. Y luego dice: acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dile al que está a tu lado: tú tienes la respuesta. La gente no puede entender muchas cosas, pero tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios y puedes explicarles esas muchas cosas. Cuando tienes la Biblia en tu mente y en tu corazón, tú vas a hablar Biblia. ¿Alguien dice amén? Cuando alguien tenga una duda, cuando haga una pregunta, cuando tenga una incógnita, cuando no sepa qué hacer, lo que va a fluir de ti es Biblia, Biblia, palabra de Dios. Y cuando no entiendan, tú les vas a explicar. Alguien dice amén y le da un fuerte aplauso al Señor. Dile al que está a tu lado: no te preocupes, yo te explico. ¿Alguien dice amén? Dile: no te preocupes, yo te explico. ¿Sí lo puede decir o no? Amén. No te preocupes, yo te explico. Y rogó Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Diga conmigo bien fuerte: comenzando, no, pero con ganas, comenzando desde la escritura. La escritura, mis queridos hermanos y hermanas, es el manual de vida. Es la palabra de Dios. Y toda enseñanza, todo consejo, toda orientación, toda guianza
debe de nacer a partir de las Escrituras. ¿Me dicen amén? Diga conmigo, a partir de las Escrituras. Yo no puedo tener una conversación con alguien en algún tema delicado, en alguna controversia, en alguna incógnita, en algún problema, en algo que se tenga que resolver, si no es a través y a partir de las Escrituras. Pero ¿saben algo? La gente no valora las Escrituras hoy en día. Porque si las valoráramos, las leyéramos. ¿Alguien dice amén? Les voy a dar un ejemplo. Mi papá siempre traía una navaja que no le prestaba a nadie. Y era una navaja suiza. No sé cuántos han visto esas navajas suizas, que son con cachitas rojas. Tiene una crucecita. Y tiene un montón de cosas. Tiene tijeras, tiene desatornillador, tiene de todo. Siempre la cargaba. Yo la quería agarrar, usar, y mi papá no me dejaba usar. Y siempre traía esa navajita. Y yo como quería que cuando él partiera con el Señor me la heredara. Pero desafortunadamente nunca me la heredó. Cuando él desapareció, pues siempre andaba con su navajita y desapareció con todo y navaja. Hay una marca de reloj que yo le veía a mi papá. Son reloj Citizen, que siempre traía su relojito Citizen. Mi papá era pobre, pero de calidad. Imagínense ustedes eso. Él se iba al tianguis y se compraba sus Levi's. Siempre andaba con Levi's. Pobre, pobre, pero con Levi's. Se iba al tianguis y se compró su relojito Citizen. Traía su navajita suiza. Nunca se me olvida. Por eso es importante que como papás veamos el ejemplo. Porque nuestros niños, nosotros fuimos niños. Parece que no les prestamos atención, pero les prestamos atención hasta lo que visten, lo que calzan. Mi papá usaba una bota botín y siempre nos hacía que se la quitáramos. Bueno, empecé con la navaja, ya le conté todo lo de mi papá. El caso es de que siempre traía esa navajita. Yo decía, ¿cómo me gustaría tener esa navajita? Yo creo que nunca mi papá se iba a imaginar que algún día íbamos a tener una navaja suiza. Mi hermano tuvo la oportunidad de ir a Suiza hace poquito y trajo 2 navajas de esas. Una para él y una para mí. Y yo pienso y digo, ¿será que en algún momento mi papá se iba a imaginar que sus hijos iban a traer una navaja suiza, pero traída desde Suiza? ¿A qué voy con esto? Lo que tú dejas se queda para toda la vida. Tu ejemplo, tu enseñanza, tu consejo, eso va a marcar la vida de la persona para siempre. A Felipe le bastó unos minutos para que el eunuco, unas palabras para que el eunuco lo subiera a su carruaje. Le enseñó la palabra y mire lo que sucedió. Te ruego que me digas de quién dice esto, del profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Me siguen hasta aquí? Si las cosas materiales dejan una huella, imagínense las palabras y las cosas espirituales, lo que no han de dejar. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos. ¿Qué valor le damos? Ustedes no saben cómo me hubiera gustado conservar la Biblia que dejó mi papá.
Ahora les dije de la navajita suiza para traer la comparación con la Biblia de mi papá. La navajita suiza es lo máximo, pero la navaja suiza no se compara con el deseo que hay en mi corazón de que yo hubiera podido conservar la Biblia de mi papá. La Biblia de mi papá todavía la recuerdo, era única. Era como de este tamañito, así de gruesa, y tenía un dibujo de Jesús como en 3D en la portada, portada azul. Cuando mi mamá falleció, todas las cosas desaparecieron. Hoy pregunto por ellas, nadie sabe nada de ellas. Solamente unas cuantas fotos recuperamos, ni siquiera los álbumes de cuando éramos chiquitos y de mi papá y de mi mamá pudimos recuperar. Pero de todo, lo que más me gustaría es tener la Biblia de mi papá. Ver lo que él marcaba con marcatextos. Ver la letra de su puño. Eso sería lo más bonito para mí conservar. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Qué bonito sería que ustedes les lean a sus hijos y que no solamente les dejen algún objeto que ellos conserven, un reloj, una navaja, pero qué bonito fuera que eligiéramos una Biblia, que la subrayáramos, que escribiéramos pensamientos en ella y que el día de mañana, Dios no lo quiera, si llegamos a faltar, por lo menos dejemos una marca, una huella en sus vidas. Que si por lo menos no la quieren leer por ser Biblia, que por lo menos la hojeen y la lean, porque la marcaste con marcatextos y porque tiene tu puño y tu letra. ¿Me dicen amén? Le bastó unos minutos para dejar una huella en la vida de este eunuco a partir de las escrituras. Dile al que está a tu lado, por si no hay mañana. ¿Pueden tener un fuerte aplauso, Señor, por favor? ¿Qué le tienes que dejar a las personas que te escuchan? Les tienes que dejar primeramente el consejo de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, tus risas, tu amor, tu cariño. ¿Alguien dice amén? El mover de Dios, porque todo es un conjunto. Tu obediencia a Dios, que cuando tus hijos crezcan ellos puedan decir: yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá. ¿Alguien dice amén? Siguiente enseñanza, diga conmigo: la conversión de Saulo. Capítulo 9, ¿vamos hasta ahí bien? All right, página 291 de sus libros. El ministerio de Felipe ilustra la prolongación de la iglesia hacia nuevas localidades y grupos. La conversión de Saulo de Tarso fue el reclutamiento de un nuevo dirigente. Después del trabajo que Cristo mismo ejecutó, probablemente el acontecimiento más importante en la historia del cristianismo sea la conversión de Saulo, porque no solamente quitó del frente a un activo enemigo de la iglesia, sino que además lo transformó en uno de sus principales protagonistas. Saulo de Tarso aparece primero en las páginas de los Hechos como un joven que cuida las ropas de los que apedrean a Esteban, y se añade que él consentía en su muerte. Hechos 8:1. Tres relatos separados acerca de su conversión se encuentran en el libro de Hechos. Uno dado por Lucas en el capítulo 9 como parte integrante de todo el relato histórico, y dos que se incluyen en otros santos discursos de Pablo. Cada uno tuvo diferentes énfasis. El primer relato es histórico, como parte del movimiento de la iglesia. Los últimos dos son personales y fueron dados en defensa de la vida y doctrina de Pablo. ¿Vamos bien? Diga conmigo: una su vida y otro su enseñanza y su doctrina. Cuando tú enseñas la palabra de Dios, tú vas a dejar una huella. Ahora vamos con otro que dejó una huella, y la huella la dejó en la vida de Lucas, el apóstol Pablo. Dice que Lucas era su médico de cabecera y que Lucas estuvo con él en sus prisiones.
Lucas en sus relatos dedica parte de la vida de Pablo para dar una biografía, hablar de su persona, hablar de su calidad como hijo de Dios, como ser humano, su conversión, su transformación. Pero la otra para hablar de su enseñanza y su doctrina y defenderlas. ¿Alguien dice amén? Qué bonito sería que el día de mañana alguien hable de tus enseñanzas, de la doctrina que tú enseñaste y predicaste, y que la defienda. Qué bonito sería que el día de mañana utilice a alguien unas palabras que salieron de tu boca y que digan, así como decía mi abuelito, y digan una enseñanza bíblica. Eso sería lo más glorioso. Lucas estaba haciendo absolutamente esto. Dedicó 2 porciones de la Biblia, del libro de Hechos, para hablar acerca y defender la doctrina del apóstol Pablo. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante. Tomados en conjunto con algunos pasajes de sus epístolas, proporcionan la suma total de datos disponibles referentes a la gran crisis de su vida. Saulo, o Pablo como generalmente se le conoce, nació dentro de una estricta familia hebrea. Diga conmigo, estricta familia hebrea. Fariseo de fariseos, judío de judíos, instruido a los pies de Gamaliel, una familia estricta en la fe. Diga conmigo, estricta en la fe. Siguiente enseñanza. Yo no sé por qué Dios nos está llevando a la enseñanza a lo que es ser padres, tanto padres como personas. Pero Dios nos está hablando algo hoy. ¿Alguien dice amén? Como mamá, como papá, como abuelo, como abuela, lo mejor que puede haber es una familia estricta en la fe. ¿Me dicen amén? Les voy a decir algo, no le vayan a decir nada a Eileen, ¿ok? No le vayan a decir nada. Nosotros, después de leer el capítulo del día, nos ponemos de rodillas y oramos. Y resulta ser de que alguien le dijo a mi esposa que le iba a regalar un perrito. Se emocionaron mis niñas. Luego esta persona dijo, mis niñas están llorando, ya no te lo voy a poder dar. No, entendemos perfectamente, no te preocupes. Mis niñas se decepcionan ese día. Leemos la Biblia, oramos. Y miren cómo Dios es tan perfecto. Y miren cómo Dios me habló. Yo no sé si ustedes van a poder percibir lo que yo percibí. Estamos orando y ora Eileen y dice, Dios, por favor, danos un perro, una niña o un niño, lo que sea, pero que sea un perro. Así, su expresión así. God, please give us a dog. Please give us a girl, dog, or a boy. Please just give us a dog. Así nada más, así, tal cual como sonó. Por favor, solamente danos un perro. Siguió su oración, oró por sanidad, sanidad por Laila, que ahorita tiene un absceso en su labio, sanidad para ella, por todo. Ustedes saben las oraciones de los niños. Me levanto, hoy ando en el trabajo, no en el trabajo, haciendo unas diligencias para la iglesia. Y le digo a mi esposa, ¿sabes? Yo creo que Dios me va a usar para contestar la oración de Eileen. Ahora hay que buscar un perro, no sé, no importa si es regalado o comprado, porque siento que Dios es una oración tan sincera que Dios me va a usar para contestar su oración. ¿Sí ven a dónde voy? No tiene nada de malo vivir en una familia estricta en la fe, si enseñas y muestras el poder de Dios. Y yo les aseguro que cuando ustedes estén orando con su esposa, con sus hijos, y su esposa ore, por favor, haz que mi esposo sea un hombre trabajador, cariñoso, amoroso. El hombre se va a levantar diciendo, Dios me va a usar para contestar la oración de mi esposa. Y va a traer cambio a nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? ¿Qué es una familia estricta en la fe?
No estamos hablando de ogros, caras de limones, amargados, donde no hay risas. Una familia estricta en la fe es una familia donde se medita en la ley del Señor de día y de noche, al acostarse y al levantarse, cuando va en el camino. Una familia estricta en la fe es llegar a casa diciendo: llegamos a casa, gracias a Dios. ¿Alguien dice amén? Es tiempo de dormir. Vamos a leer la Biblia, vamos a conversar acerca de la palabra de Dios, traer una enseñanza diaria a nuestros corazones y orar juntos como familia. Esa es una familia estricta en la fe. Una familia donde Dios reina y mora. No perfectos, pero que buscamos cada día agradar a Dios. En medio de nuestros errores, en medio de nuestros fracasos, pero buscamos agradar a Dios. Siguiente, cerca del principio del primer siglo, Tarso fue una ciudad nativa, era la agitada metrópoli de Cilicia y estaba situada en la esquina noreste del mar Mediterráneo. Desde Tarso un camino de tierra seguía por el norte y luego al poniente por entre el paso montañoso conocido como las Puertas de Cilicia. Los muelles de la ciudad eran un centro naval. La Universidad de Tarso era conocida por sus cursos ¿en qué? En filosofía y en medicina. Entonces, la ciudad de Tarso era un puerto, una ciudad ajetreada por el comercio, los negocios. El negocio del apóstol Pablo era hacer tiendas, casas de campaña. Una ciudad donde había mucho movimiento, pero también donde había mucha educación. Habría universidades en filosofía de los griegos, obvio, universidades en medicina. Por eso es que el apóstol Pablo o Saulo de Tarso era una persona educada, preparada, que Dios le usó para llevar el evangelio a unas reyes y a personas de clase importante. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué más? Y el templo de Esculapio, el dios de la salud, servía como hospital y clínica para el uso de los estudiantes de la ciencia médica. Si Pablo alguna vez concurrió a la universidad, no lo podemos afirmar, pero difícilmente pudo haberse escapado de la influencia que aquella ejercía sobre el pensamiento y la vida de la ciudad. Fue educado estrictamente conforme a las buenas costumbres judías, aprendió la lengua y las escrituras hebreas. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque recuerden que en el mundo en el que Pablo nació era un mundo griego, se hablaba griego y se escribía en griego. Para él aprender el hebreo era parte de la educación de sus padres, en sus costumbres judías. Y también el oficio de hacer tiendas, eso está en Hechos 18:3. Conocía el aramaico, perdón, el que probablemente se hablaba en casa, y también el griego, que era la lengua dominante de Tarso. Posiblemente conociera también un poco de latín, aunque nos falta pruebas de ello. A la edad de 12 años lo mandaron a Jerusalén a estudiar con Gamaliel, eso está en Hechos 22:3. ¿A qué edad? ¿Y usted qué hace con sus niños de 12 años? Ya Pablo para los 12 años lo mandaron a estudiar a los pies de uno de los maestros más grandes judíos, Gamaliel. Y a nosotros a los 12 años todavía no los queremos enseñar a sacar la basura de la casa. Santo Dios. Es que son nuestros bebés. A mí me da tanta tristeza. Yo digo, yo creo que por mi crianza Dios no me dio hijos. Porque a mis niñas, dice mi esposa, acuérdate que son niñas, no son boys. A los 12 años, mis queridos hermanos, yo ya estaba trabajando de ayudante de mecánico. Ya cambiaba balatas, ya cambiaba aceite yo solo, ya manejaba a los 12 años. Con almohada y todo, pero manejaba. ¿Me siguen hasta aquí? Yo no sé qué le ha pasado a esta sociedad de hoy en día. A los niños de 12 años hoy en día no saben ni prender una lawnmower, una máquina de cortar pasto. Y no los sacamos a que corten el pasto porque se nos desmayan, pobrecitos, y se les pica un animalito. Estamos aquí. Dile que está a tu lado, hay algo que resolver.
¿Qué esperamos de esta sociedad? ¿A los cuántos años? Diga conmigo, 12 años. Y a los 12 años, ¿dónde andaba Jesús? Predicando en las sinagogas. Y según su propio testimonio, hizo buenos adelantos en sus estudios. Por convicción era fariseo y su celo puede medirse por la intensidad con que persiguió a la iglesia. Por la época en que en la época en que llegó a la virilidad, era ya un dirigente en el judaísmo. Diga conmigo, líder y dirigente. Wow, diga conmigo, wow. Es impresionante de dónde Dios nos quiere llevar. Tu meta con tus hijos, como hijo de Dios, como papá, como mamá, como abuelo, como abuela, debe de ser de llevarlos a ser líderes, dirigentes. ¿Alguien dice amén? A ser personas con una mentalidad diferente. Nuestros hijos no deben de conformarse a lo poco, sino a lo mucho, a ser usados por Dios. Y en la vida de la misma manera. ¿Alguien dice amén? Si se toma literalmente, implica que era un miembro del Sanedrín. De ser esto cierto, debió haber tenido 30 años o más de edad en la fecha del martirio de Esteban, puesto que ningún hombre podía ser elegido para formar parte de aquel concilio, sino hasta que llegaba a la madurez. Él dio su voto para que mataran o no a Esteban. Quiere decir que era parte del grupo de Sanedrín. Tenía 30 años o más. Los antecedentes morales de su conversión están insinuados en el relato de su propia vida. ¿Me dicen amén? Ahora, después de leer el preámbulo de la vida, de dónde viene, en dónde nació, en dónde se crió y todo lo relacionado a su biografía, vamos a ir a su conversión. Capítulo 9, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos. ¿A dónde? A Jerusalén. Diga conmigo, celoso en la religión. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de ¿dónde? De Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz. ¿De dónde? ¿Se imagina la escena? Va Pablo cerca de Damasco, le rodea un resplandor intenso de luz que venía del cielo. Y mire lo que dice después: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy ¿quién? Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Wow. Siguiente enseñanza. Hay dos clases de personas que vienen a los pies de Cristo. Las personas que vienen a los pies de Cristo por las buenas. Diga conmigo, por las buenas. El salmista decía: tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado es el bastón para traer a las ovejitas por las buenas. O escuchamos la voz de Dios y obedecemos por las buenas. Diga conmigo, y hay otros que por las malas, como el hijo pródigo. ¿Alguien dice amén? Ahora, hay otro hijo del cual no hablamos, pero ustedes lo leyeron, ¿verdad que sí? En el libro de Lucas. Yo espero que ustedes hayan aprovechado esa enseñanza para hablar con sus hijos, con su familia. El otro hijo se enojó, se llenó de rabia y de envidia, porque le había sido fiel a su papá y nunca le había dado ni siquiera un corderito. Y ahora viene este que despilfarró el dinero en rameras, en prostitutas, así dice textualmente la Biblia, y le mata el becerro más gordo.
dentro de la casa del Padre, pero con un corazón alejado del Padre, sin conocer el amor del Padre, lleno de odio, de rencor, de envidia, de celos. De ese hijo casi no hablamos, nada más hablamos del hijo pródigo, pero estaba en la casa. ¿Me siguen hasta aquí? Hay quienes vienen por las buenas y hay quienes vienen por las malas. A Pablo le dijo: dura cosa te es darte patadas en contra del aguijón. Te estás lastimando a ti mismo al desobedecer a Dios. Te estás lastimando a ti mismo al desagradar a Dios, al no buscar de Dios. ¿Nos está hablando el Señor? Cuando desobedecemos a Dios, cuando desagradamos a Dios, cuando no hacemos su voluntad, nos lastimamos y nos golpeamos a nosotros mismos. Él, temblando y temeroso, diga conmigo, temblando y temeroso, digo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon como atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ojo aquí, que eso tiene una gran enseñanza. Los que lo acompañaban no vieron el resplandor de la gloria de Dios, solamente escucharon la voz de Dios. El único que quedó ciego fue Saulo. ¿Me siguen hasta aquí? Y eso trae una gran enseñanza. Cuando Dios tiene un trato contigo, va a tener un trato personalmente contigo. ¿Me dicen amén? Él no necesita de terceras personas para tener un trato contigo. Ellos no vieron el resplandor, no vieron la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se va a mostrar a tu vida de manera personal. Ellos solamente escucharon la voz del cielo. Tu experiencia con Dios no la vive nadie más que tú. Pero lo que Dios te habla y te dice, la gente sí lo puede ver y oír con tus acciones, con tu obediencia. Ahora, lo peor que le puede suceder a la vida del cristiano es tener una experiencia con Dios, donde Dios te habla, donde Dios tiene un trato específico contigo, en tu oración, en tu búsqueda de Dios, pero que nadie vea lo que está sucediendo. Eso no es posible. ¿Me siguen hasta aquí? Dice nuestro Señor Jesucristo que cuando tú busques al Señor, entres al lugar secreto, a solas con Dios, y cierres la puerta. Y tu Padre que ve en lo secreto, va a recompensar públicamente. La gente va a oír y va a ver a Dios obrar a través de ti lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha hablado en intimidad. ¿Cuántos quieren tener una experiencia como esta con Dios? El que está a tu lado: hay que buscar a Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora, diga conmigo: la preparación. No, pero con ganas, la preparación. Todo mundo decimos que queremos ser usados por Dios, ¿verdad que sí? Pero no nos gusta prepararnos. A él lo dejó ciego. ¿Por cuántos días? Sabe, para mí, y no estoy aplicándole, no le estoy diciendo esto es lo que significa, pero lo que Dios lo que siento de parte de Dios y lo que se me viene a la mente cuando quedó ciego es: fuera distracciones. ¿Cierto o no es cierto? Yo lo comparo con la vida de hoy. Quedarnos ciegos es fuera teléfono, fuera televisión, fuera internet, fuera wifi, fuera textos, fuera WhatsApp por 3 días. Yo le aseguro que sale diferente. 3 días ciego, solamente dedicado
a buscar de Dios, a buscar el rostro de Dios. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Por eso les digo, el ser usado por Dios requiere preparación y sacrificio. ¿Alguien dice amén? Pero no solamente se quedó donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Dile al que está a tu lado, estaba ciego, no enfermo del estómago. Él no comió ni bebió no quiere decir que tenía un malestar por la ceguera, sino que estuvo 3 días en ayuno. Wow. Yo creo que de aquí vamos a salir con un challenge, ¿verdad que sí? Le podemos llamar el challenge del apóstol Pablo, el reto Pablo, para ser usados por Dios. Quiero ser usado por Dios. 3 días ciego, no distracciones, no televisión, no WhatsApp, no texto, solo Biblia, solo prédicas, solo mensajes cristianos, solo alabanzas. Y 3 días de ayuno, ciego y ayunando y orando. Yo creo que algún día lo vamos a hacer, pero bien hecho el reto. Dice que lo llevaron. ¿Qué podía hacer ciego Pablo? Nada más que quedarse quieto. A veces estamos tan ocupados en la vida y tan ajetreados que nos cuesta quedarnos quietos. Imagínense que un día abramos la iglesia por 3 días y usted no va a trabajar y dormimos aquí. Y lo único que vamos a hacer todo el día es buscar de Dios. Vamos a estar en ayuno, vamos a limpiar, vamos a servir a Dios, vamos a estar en oración, vamos a estar ayunando. No trabajo, no teléfono, no WhatsApp, no niños, no compromisos, no me molesten, no estoy disponible. Aunque esté aquí a 30 minutos, no vengan a buscarme porque no me van a encontrar. 3 días buscando de Dios. Se nos hace un imposible, ¿verdad que sí? ¿Qué hago 3 días? En ocasiones eso se requiere para ser usado por Dios. Amén. Ciegos, dile al que está a tu lado, ciegos, sin distracciones, ayunando y orando. 3 días no comió ni bebió. ¿Cuántos días fue la preparación para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? 40 días, pero Él en su generosidad a Pablo nada más le dio 3 días de preparación para prepararlo para el ministerio. Yo le pregunto, ¿cuántos fueron los días para su preparación para el ministerio? Si usted llega y me dice, pastor, todavía ni empiezo el ministerio, entonces estamos en un problema grande. Porque ministerio no es solamente predicar o cantar. Ministerio es cualquier obra y cualquier labor que usted hace para el servicio a Dios. ¿Alguien dice amén? Dar clases, limpiar, mover cosas, recibir gente, darle bienvenidas, orar por alguien. Yo anhelo una iglesia, dirigir una iglesia, mis queridos hermanos, de gente usada por Dios, de gente dispuesta a pagar el precio para ser usados por Dios. Gente como Felipe, que sin títulos ni micrófono en mano puedan acercarse a una persona y orar por alguien, ministrar a alguien, darle un consejo a alguien. Que aunque no tengamos un lugar visible con micrófono en mano, seamos tan conocedores de la palabra de Dios que podamos a partir de las escrituras contestar preguntas, dar respuestas, enseñanza. Ese es mi más grande anhelo. Por eso me he enfocado tanto en preparar, aunque a veces quizá no se valore, pero Dios me ha dicho, sigue adelante, nunca voy a parar hasta que Dios me llame a su presencia. Algún legado he de dejar. Y le animo a que usted haga lo mismo. Algún legado ha de dejar. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, 3 días
¿Se animan o no para pedir permiso? Con unos 5 o 7 que estemos, con eso lo hacemos. Ya me siento acompañado. Yo lo hice solito y se siente tan feo estar solito. Se lo conté uno de estos domingos, 3 días de ayuno y oración, orando por la sanidad de mi hermana, solito en el templo, no había culto ni nada, ahí dormí, ahí todo. Y no se siente tan bonito estar solito. Ya acompañado, como que te animas, como que te das fuerzas. Ojalá un día lo podamos hacer. Yo les aviso, les doy la fecha. Ojalá que no pase de este año. ¿Qué les parece si lo hacemos este invierno, este otoño? Ya que el trabajo se baje, para que nadie tenga excusa. ¿Les parece o no? Pagamos biles extra, no importa. Hay un montón de cuartos. Tendemos en la iglesia de los niños cobijitas para las mujeres, y acá en el cuarto de jóvenes, en los sillones para los hombres. No se crean. De alguna otra manera nos acomodamos. No les digo nos vamos a un retiro de 3 días porque gastamos más. ¿Para qué? Si tenemos este lugar tan grandote, nada más tenemos que pedir permiso. ¿Se animan o no? Amén. 11, ok. Ya no me voy a sentir tan solo en esas 3 días. Vamos adelante. Y con esto cerramos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿qué? Ananías. Diga conmigo, conectado con Dios. Saulo apenas iba a empezar su ministerio, su conexión con Dios. Ananías era una persona ya conectada, una persona que ya había pasado el proceso, una persona con sus oídos abiertos a la voz de Dios, un siervo de Dios, una persona en quien Dios podía encargar este asunto tan delicado. ¿Sufrió la humanidad de Ananías? Sí, pero no le faltó la fe. ¿Puso algunos peros y algunas excusas? Sí, pero su espiritualidad logró vencerlas. ¿Me dicen amén? Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Cómo responden los hijos y las hijas y los siervos y las siervas de Dios? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Dile que está a tu lado: levántate. Es que acostado, sin hacer nada, distraído por las cuestiones de esta vida, no vamos a hacer nada. Tienes que levantarte. Levántate, nos dice el Señor. ¿Alguien dice amén? Y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. Diga conmigo, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Diga conmigo, un hombre usado por Dios. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Si la gloria de Dios y el resplandor de la gloria de Dios lo dejó ciego y Cristo mismo le habló, ¿no pudo haber hecho lo mismo para darle su sanidad? Claro que sí. Pero ¿saben cuál es la gran enseñanza? El privilegio que tenemos como hijos de Dios de ser siervos útiles e instrumentos útiles en sus manos. Para eso nos llamó el Señor. Para eso somos cristianos. Para levantarnos y ser instrumentos de honra y vasos útiles en las manos de Dios, usados por Dios. ¿Alguien dice amén? El encargo, sencillito, dirían los argentinos. Diga bien fuerte, sencillito. Ir a orar por el perseguidor Saulo. Miren la respuesta de Ananías: un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre espiritual. Aún con esas características, los hombres de Dios tambalean. Moisés, David, Sansón. ¿Me siguen hasta aquí? Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Iba a orar por sanidad. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ya conmigo, ay Señor. ¿Te imaginas la conversación? Como que te pones a conversar con Dios, pero Dios en su paciencia y en su misericordia nos escucha.
nuestras incomodidades y nuestros temores. Alguien dice amén y le da un fuerte aplauso al Señor. No tiene nada de malo. Él nos escucha con paciencia. Lo malo es la desobediencia, las incógnitas en la vida y el Señor, pero aquí, pero allá. Mientras lo hagamos, Él escucha nuestros peros. ¿Me siguen hasta aquí? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. Primero lo escuchó y le dijo, aún así te estoy mandando que vayas, porque instrumento escogido me es este. ¿A quién le estaba diciendo instrumento escogido me es este? A un instrumento escogido. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. Cuando tú ves a una persona, por muy mala que sea, por muy mala reputación que tenga, tú debes de ver en esa persona lo que eres tú en Cristo. Un instrumento en las manos de Dios. Ananías le dio el informe a Dios como si Dios no supiera de todos los males que había hecho. Eso hace la gente común y corriente, pero Dios no hace eso. Dios ve no lo que tú eres hoy, sino lo que Dios va a hacer de ti. ¿Alguien dice amén? Y le dice, ve, porque instrumento este me es en mis manos, así como tú eres un instrumento en mis manos, para que lleve mi nombre en presencia de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, diga conmigo, lo recibió en la fe. ¿Le gustó mucho la idea? No mucho. Pero Dios no nos manda a que nos gusten sus ideas, sino amar como Él ama. Tú ves a un hermano y lo ves, pero ámalo. ¿Alguien dice amén? El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora entendemos por qué estuvo 3 días ayunando y orando, ¿verdad? Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Cierro dándole un fuerte aplauso al Señor, por favor. Hay gente que le bastan 3 años, 4 años. Saulo tuvo su experiencia con Cristo. Estuvo 3 días en ayuno y oración. Al 4.º día fueron y oraron por él. Y en los próximos días ya estaba predicando que Cristo es el Hijo de Dios. Dile al que está a tu lado, ¿qué esperas tú para predicar de ese Cristo? Amén. Póngase de pie, por favor, si son tan amables.